Exactamente, Alejo, ya estamos con Graciela Faveiro, ella es directora de Educación Inicial y Primaria. Estaremos charlando sobre, escuelas de verano, los protocolos para el comienzo de clases el 7 de marzo. Muchos temas también de actualidad que tienen que ver con el cambio en la educación que es necesario comenzar a implementar. Gracias por acompañarnos, primero que nada. Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes para todos. Graciela, hablemos en un principio de escuelas de verano, estamos transitando, van a continuar hasta el 11 de este mes. Sí. ¿Cuántos niños fueron beneficiados y cómo se desarrolló esta actividad en este 2022? Bueno, ustedes saben que más allá de la situación particular que se está viviendo por la emergencia sanitaria, la escuela de verano es uno de los programas que está instalado hace tiempo y ha llegado para quedarse. ¿Por qué? Porque da resultados positivos, más allá de que este año en particular ha tenido una asistencia muy intermitente, porque en las comunidades, en los barrios, en los hogares de los niños van apareciendo casos y también de los adultos. Eso resguarda también, por suerte la familia ha entendido que si el niño tiene algún contacto con algún caso positivo o probablemente sea positivo, no enviarlo a la escuela. El resultado siempre es positivo, ¿por qué? Porque se encuentran pares desde un lugar diferente. Si bien hay todo un área de aprendizaje, aprenden a través del juego, aprenden a través de la recreación, aprenden con enseñanza formal que los maestros también desarrollan en esas instancias, se encuentran con niños que no siempre son sus compañeros del propio grupo. Ustedes saben que en una escuela se convoca a otras escuelas del entorno, entonces se conocen desde realidades distintas, desde vivencias distintas, en un ámbito muy saludable, porque son espacios amplios y las escuelas de verano tienen matrícula hasta 50, hasta 85 y tenemos 6 solamente hasta 100 alumnos, porque además cuidamos mucho por el tema de protocolos la cantidad. Entonces siempre es evaluada positivamente, más allá de que cada año se van recuperando las experiencias y evaluando para mejorarla. Y debo decir que este año hay alguna experiencia diferente y es que alentamos a que algunos jardines de infante o educación inicial se inscribieran como proyecto. Bueno, por ejemplo, pasa esto en el jardín de Salinas, estuvimos hace pocos días y realmente ver a los chiquitos de 3, 4 y 5, cómo van llegando acompañados por sus padres, cómo los reciben en el jardín, los esperan con el desayuno. Claro, eso es re positivo, por un lado, por el tema de una ayuda también a los padres que a veces no tienen con quién dejar a los chiquilines, porque es una verdad, la vacación es muy extensa, la de los niños en primaria, y no hay manera a veces de conseguir a alguien que los cuide. Y por otro lado, ahí mencionabas el tema de la alimentación, allí se garantiza un desayuno y un almuerzo, ¿no? Se garantiza, pero además se incorporan comportamientos diferentes. Por ejemplo, el jardín cuando fuimos, el día anterior ya se pone en una pizarra para que los papás sepan cuál es el menú del día siguiente. Y en el desayuno tenían la leche, el pan con dulce y kiwi. Y observarlos a ellos, ya en algunas casas les habían avisado cómo era el kiwi, cómo se comía, pero a otros, observarlos que miraban con cierto recelo, no lo conocían o no lo tienen incorporado para el desayuno. Y eso es educación. ¿Por qué? Porque estamos educando en hábitos saludables. Absolutamente. ¿Verdad? ¿Quedan niños en lista de espera para estas escuelas? Hay por lo que leíamos, entre 11 y 12.000 niños que participan. ¿Quedan niños fuera o es suficiente? Mira, normalmente se dice que quedan listas de espera, pero a medida que empieza a desarrollarse el programa, siempre hay familias que tienen, por ejemplo, o decisiones o situaciones diferentes, que se van unos días para casa de algún abuelo, que los llevan a los chicos a otro lugar y no van todos. Entonces, aquellos que a veces parece que hay lista de espera, cuando uno empieza a observar el transcurso, normalmente quedan todos atendidos, porque es una asistencia intermitente, decimos nosotros, porque gracias por la propia situación, ¿verdad?, del verano, es una asistencia intermitente. Hablemos del comienzo de clases, 7 de marzo comienzan las clases, hay un nuevo protocolo, ya estuvimos aquí con Robert Silva, un poco nos comentó cuáles son las nuevas medidas que se van a tomar. También hablemos un poco de la problemática de la infraestructura, el hecho de que es verdad, es una realidad que a veces hay cupos que exceden los 30 alumnos. ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Sabes que las comunidades educativas, todos los actores que la componen, han ido incorporando experticia, diría yo, ¿verdad? Porque por inmersión tuvimos que ponernos en situación de buscar alternativas diferentes. Y todo ese colectivo ha buscado, en cada escuela uno va y encuentra realidades particulares, porque de repente sí hay un grupo numeroso, pero bueno, usamos el aula del comedor, lo usamos en los horarios entre cada una de las prestaciones, o
decidimos que los niños coman en sus salones, se le traslada la comida y queda el aula de comedor, que normalmente es grande, funcionando para algunos grupos grandes. Hay otros que usan muy bien en este tiempo, en tiempo de buen clima, los espacios alternativos. Muchos tienen galerías, tienen arboledas y van utilizando en forma muy creativa incluso los espacios. Por ejemplo, uno va a escuelas y encuentra que en las galerías están todas las bibliotecas, todo el mobiliario que antes estaba dentro de los salones, está allí. ¿Por qué? Porque se desplazaron de los salones para ampliar la superficie disponible para aumentar la cantidad de niños. Entonces, cada escuela busca. Hay algunas que han tenido más dificultades, por eso se ha creado algún cargo más para desdoblar, cuando es por el año, ¿no? Se han dado soluciones, cuando es para desdoblar a algún grupo grande, y hay una posibilidad en la escuela, porque tengamos claro que otras no tienen posibilidad de desdoblar grupos porque le faltan espacios. Entonces, nosotros apostamos, confiamos a esa experticia, esa creatividad que los maestros siempre han y hemos tenido, para buscar soluciones alternativas. Y cuando digo los maestros, digo a todos aquellos que están en la escuela y a las comunidades, desde muchos lugares, desde clubes deportivos, desde organizaciones barriales, han ofrecido espacios. Y esos espacios han dado también una ayuda importante. Asimismo, para este año se están incorporando nuevas aulas móviles en algunas de las escuelas que tienen dificultades. Con el aula móvil se aporta rápidamente una solución edilicia, porque es más rápido y más sencillo que construir, ¿no? Hablando de infraestructura, ¿cómo viene la preparación para el inicio de clases? ¿Estamos con todas las escuelas en condiciones de iniciar sus cursos? ¿Cuál es la situación de acá a un mes que nos queda para el inicio? Se está trabajando desde Codicen, hay una división de infraestructura y la de obras menores de primaria, haciendo pequeñas reparaciones o arreglos, algunos más grandes, pero por ejemplo ampliando comedores, mejorando cocinas, trabajando el tema de las aberturas. Los centros educativos en general tienen aberturas en la parte superior si se ve, si uno lo mira, pero muchas de estas aberturas no se usaban por años y quedaron con dificultades. Bueno, se está trabajando en todo esto y en 2.340 escuelas que tenemos, evidentemente que siempre en alguna hay algún problema. Nosotros somos realistas, pero así como aparece el problema, aparece la búsqueda de solución. Y primaria tiene un buen presupuesto que le permite aportar, por ejemplo, si hay un problema en las aberturas y cuando se agrede en las escuelas, ¿verdad? Que se rompen vidrios, que se rompen cerraduras, o falla la alarma, o se saca la alarma. Para todo esto se pide partidas e inmediatamente se procede a aportar lo necesario. Entonces, en esta dimensión tan extensa que tenemos, decimos, bueno, algún problema hay, pero se van buscando soluciones. Van a poder empezar adecuadamente el día 7 todas las escuelas del país. Apostamos a la presencialidad plena. Ese es el objetivo no solo de las autoridades, sino de todos. Los maestros han podido tener también la experiencia de trabajar a distancia y luego trabajar en presencialidad. Y cuando uno entra a las aulas, el placer, la felicidad que ven los ojos de los niños, eso no tiene precio, uno pone todo de uno. No hay virtualidad que lo sustituya. Sí, la verdad que sí. Es importante la presencialidad. Sí. Hablemos un poco de los niveles educativos que hay en nuestro país. Recientemente hubo un informe del Banco Mundial que señaló que el 42% de los niños de 10 años de Uruguay no alcanzan el nivel que deberían tener, tanto en lectura como en comprensión lectora. ¿Cómo se trabaja cuando recibimos estas cifras? Porque 42% es un montón. Sí, primero, ¿cómo impactan este tipo de informes que nos dejan así bien de manifiesta una carencia que tenemos en nuestra educación? ¿Y cómo se trabaja de aquí en más? Todos los resultados de informes y evaluaciones nosotros los recibimos con los brazos abiertos porque nos dan insumo para la toma de decisiones. Hay dificultades en el aprendizaje y hay dificultades en la enseñanza, porque también la lectura, la escritura, la comprensión requiere determinadas estrategias específicas, con determinados niveles de manejo de esas estrategias. Hay voluntad siempre en el organismo y en los cuerpos inspectivos de estar orientando para superarlo. Hemos tomado nota de todos estos informes últimos que dan cuenta o que confirman hipótesis previas que tenemos desde que hay dificultades en los aprendizajes y, reitero, en la enseñanza, porque el maestro es un docente generalista, ¿verdad? Trabaja muchas disciplinas y muchas áreas del conocimiento. Bueno, a veces hay dificultades en algunas de ellas y por eso se han implementado algunos paliativos, como puede ser el grupo de trabajo que está trabajando lectura específicamente ya hace unos años, como puede
pueden ser los textos, como pueden ser las bibliotecas. Hay bibliotecas infantiles que se han mejorado y se han ayornado con material para motivar el interés, porque tenemos una gran competencia en este momento, que es todas las estructuras, ¿verdad?, de los teléfonos, de las pantallas, de la televisión, que son nuestros, en algún momento, competidores. Sí, competidores o aliados, depende por dónde uno lo pueda ir manejando, iba a decir, ¿no? que competidores de la vida cotidiana de los niños, porque también el uso de la tecnología muchas veces sirve como, bueno, para entretenerlo, para prestarle estar más tranquilos que ellos están ocupados, pero a través de las plataformas educativas hay muchos materiales, incluso Ceibal tiene una biblioteca pública con una cantidad de títulos bien interesantes que está siendo todavía subutilizada, porque falta más información y que se habitúe la población a usarla. Allí, ¿por qué está también este interés? Porque si los adultos mejoran el interés por la lectura, van a transmitir en su propio contexto a los niños lo importante que es leer y el gusto por la lectura, porque acá viene este tema, cuando uno puede observar en la propia familia, ¿verdad?, aquellos niños o adolescentes que gustan de la lectura, observa cómo prácticamente el aprendizaje evoluciona casi solo. En cambio, aquellos que prefieren una pantalla y les cuesta más la lectura, se perciben dificultades. Se está trabajando intensamente. Ustedes saben que Codicen, nosotros estamos trabajando con Codicen en forma mancomunada, y hay políticas focalizadas y políticas universales. Dentro de las políticas focalizadas está justamente trabajar la mejora de la lengua y de la matemática, así como las habilidades socioemocionales. Pero estos son procesos. Este año, el año 2022, va a ser clave para poder trabajar en este sentido en forma integral, las distintas direcciones, los distintos niveles educativos, con Codicen apoyando para fortalecer a quienes, a los colectivos docentes, porque a través de ellos llegamos rápidamente a los niños. Precisamente, ¿cuál es el plan que hay para los docentes? Porque no podemos llegar a los niños sin primero brindar esa formación y ese entrenamiento, que no solo es formación, a los docentes. ¿Cuál es el plan? Bueno, Primaria cuenta con el Instituto de Formación en Servicio, que así se denominaba hasta hace poco tiempo, ahora pasó a denominarse Centro de Formación Permanente, donde los docentes tienen un lugar, un espacio para presentar demandas en el sentido de intereses, de motivación. El instituto responde, o el centro responde, y genera distintas instancias. Y ha sido muy valioso el tránsito de la presencialidad a la virtualidad, porque claro, de golpes nos encontramos con que los cursos ya no podían ser presenciales. Entonces, de algún modo se ha ido reorganizando y se está trabajando muy bien, generando estrategias para este año, para trabajar, por ejemplo, la transformación curricular, el diseño curricular por competencias, que todos tenemos que aprender sobre estas nuevas visiones o paradigmas educativos, y este Centro de Formación Permanente forma continuamente en este sentido. También, por ejemplo, para las escuelas de tiempo completo está el programa de apoyo a la educación pública, que está a través del Banco Mundial, que trabaja mucho la formación de los docentes de escuelas de tiempo completo, que para esta administración hemos solicitado que no solo sea para las escuelas de tiempo completo, sino que también apoye a aquellas en que vamos a empezar a innovar en el sentido de ampliar el espacio y los tiempos pedagógicos, pero no presenciales, muchos también a través de la virtualidad. Y bueno, en este sentido estamos trabajando juntos. Bien, hay un proyecto de ley de un diputado colorado que pretende incluir el Holocausto dentro de lo que es el programa educativo. ¿Qué opinión te merece esto? La verdad que no lo conozco, sí, lo tendría que conocer, leerlo, saber sus fundamentaciones, sus objetivos, para poder emitir opinión. Probablemente sea para educación media que lo propone. Sí, para la educación. Sí, por eso no me ha llegado y no lo conozco. Bien, con respecto, sí, en realidad creo que era educación primaria y educación media. Con respecto a el tema de, recién hablabas el tema de la virtualidad y la presencialidad, en un momento también hubo una propuesta de poder generar como un híbrido en donde el alumno también pueda continuar con tareas que no necesiten la presencia del maestro y pueda seguir desarrollando en su casa a través del plan Ceibal. ¿Esto cómo va? Así es. Vamos a empezar con esta experiencia. Ustedes saben que con Codicen tenemos el denominado Plan de Acción Casaballe,
donde tenemos 11 escuelas, 2 jardines de infantes y una escuela especial, y allí nos vamos a concentrar porque hay escuelas y poblaciones quintil 1 y quintil 2, es decir, los altamente vulnerables. ¿Para qué? Para tomar experiencia y trabajar in situ, en territorio, en modalidades diferentes, de ampliación de espacio y tiempo que no siempre pasan por estar más horas en la escuela o estar más horas con el maestro, sino que justamente estos procesos de acompañamiento entre lo presencial y lo virtual es fundamental. Y vamos más allá de la virtualidad. Nosotros hablamos de educación a distancia, porque hay otros mecanismos de educación a distancia que están más allá de la virtualidad y que hace muchos años que están ya implementados en muchos países. En Uruguay ha costado más. ¿Por qué? Porque toda la proximidad, la cercanía que hay entre todos, el buen nivel de cobertura que tiene el sistema educativo ha hecho que no fuera una estrategia necesaria. Ahora, a través de la pandemia, la mejoramos, aprendimos que es realmente un socio, un aliado importante. Y para los niños, cuando uno llega a una escuela y encuentra a los niños que están trabajando con la videoconferencia o con el curso de inglés virtual a través de la plataforma, ve cómo evolucionan y cómo se motivan, porque además la virtualidad o estos materiales tienen una dinámica diferente de repente a lo que tiene una lectura de un texto o una actividad cotidiana del aula. Sin lugar a dudas. Hablábamos al inicio del programa, un tema que hoy está arriba de la mesa, ¿verdad? Y que, bueno, recientemente también, hoy mismo Gabito hacía un planteamiento sobre esto de poder educar sobre sexualidad adecuadamente y con una mirada moderna, nueva, sobre cómo tenemos nuestras sociedades en la actualidad en esta temática de la educación sexual. ¿Cuál es la postura hoy desde la Dirección General? Bueno, yo provengo del área de educación de la sexualidad y educación para la salud. Fui docente en Acción en los 90 con todos unos equipos que trabajamos recorriendo todo el país. Y hoy digo que hoy justamente, hoy comentaba que probablemente la baja de natalidad que tenemos en el país también dé cuenta en parte de esa educación, donde la salud sexual y reproductiva también, las mujeres sobre todo empezaron a hacerse cargo de sus propias decisiones. Entonces, de algún modo desde el año 86, 87, el país empezó a implementar el trabajo. No fue continuo y eso ha tenido dificultades. En la última década hubo como un enlentecimiento, un aplanamiento del programa de educación sexual. Pero la sexualidad es parte integral del ser humano. Entonces decimos, cuando se trabaja la educación integral del sujeto como persona, siempre está presente el trabajo en sexualidad, y no sobre, sino en. Pero es una tarea donde se requiere formación específica en los docentes, porque muchas veces cuando la población escucha educación sexual o educación en sexualidad, piensa sobre todo en lo biológico, en el conocimiento del propio cuerpo, que es fundamental y es importante, pero no es lo único. Pero hay mucho más. Están las emociones, los sentimientos, los vínculos, los afectos. Entonces es una postura incluso que debemos tener o que tenemos los docentes, los auxiliares, las cocineras en las escuelas, todos ante el otro. ¿De qué? De destacar que todos somos diferentes, que todos tenemos potencialidades, que aprender a reconocernos y a querernos y a embellecernos y a respetarnos es parte de la vida cotidiana. Entonces la educación en sexualidad es parte de la educación integral. Yo no puedo decir que no se está trabajando. Cuando un docente entra al aula, ya está aportando su propia sexualidad, cómo lleva su género incluso, cómo soy mujer, cómo soy varón, cómo soy adulto o cómo no lo soy. Entonces, es bueno que sistematicemos y formalicemos programas de educación de la sexualidad, pero esto requiere trabajar con todos los niveles, en cascada, desde el cuerpo inspectivo, ¿verdad?, de los de mayor grado, los directores de escuela, los maestros, y luego con la familia. El programa que fue muy exitoso en la década de los 90, hubo un área que se trabajó con padres. ¿Por qué? Porque los niños están 4, 6, 8 horas en la institución educativa, y no todos los días del año, donde están todo el tiempo, es en el hogar. Y allí el padre y la madre, quiera o no quiera, está educando, porque está portando una serie de valores, de actitudes, de comportamientos, que de repente puede decir en el discurso algo, pero en los hechos no siempre puede ser hasta contradictorio. Entonces, tiene que estar y tiene que estar presente, pero se requiere presupuesto específico y se requiere nuevamente instalar la formación en el área. Ustedes saben que se logró en los últimos años, cuando estaba la doctora Estela Cerruti a cargo del programa, que por ejemplo en formación docente exista un seminario, pero es un seminario de 30 horas.
yo he sido docente No es en suficiente. formación docente de estas áreas, es una aproximación, pero ni siquiera esas 30 horas son suficientes para trabajar el posicionamiento del rol docente, porque hay que ser cuidadoso. Sin Yo duda. no puedo inculcar en el otro, porque mi tarea es docente. Inculcar valores, esa es una tarea de la vida privada, de la vida íntima, del hogar. Pero en la escuela tenemos que ser cuidadosos, porque tenemos que tener claro que hay distintos posicionamientos, que hay distintos modos de sentirse sujeto sexual. Y todo esto requiere formación real. Y formación con equipos multidisciplinarios, porque hay un área psicológica, hay un área sociológica, hay un área del área, diría yo, de los afectos y valores. Entonces, es una educación que requiere una formación y un trabajo en equipo. Claro, o sea, es algo que se puede llegar a implementar en un mediano plazo. Claro, Eso para claro, ser realistas, claro, ¿no? sí, sí. Porque además ustedes piensen que el maestro está solo en el aula. Y hoy yo decía, bueno, es generalista. También tiene sus propios temores, sus miedos, sus ansiedades, sus dificultades, porque es un tema que nos atraviesa a todos. Totalmente. Entonces, requiere mucho cuidado, sobre todo. Graciela, nos quedaríamos charlando toda la tarde porque hay un montón de temas más vinculados verdad. con la educación, que es uno de los temas principales que nos preocupan a todas las sociedades, es la base de la sociedad sin lugar a dudas. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, así lo marcan los tiempos televisivos. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a ustedes y cuídense, por favor, para Muchas seguir gracias. saludables. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias.